Muy buenas noches, Estar acá. Sí, por favor. al unísono. Sí, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo Calaneando con los Maestros. Y bueno, hoy tenemos eh, una de nuestras facilitadoras amadas de la comunidad, así que Erika te va a presentar. Hola, muy buenas noches para todos. Mil gracias por acompañarnos en este espacio de todos los jueves con la compañía de nuestros facilitadores de la comunidad calanea. Hoy tenemos una invitada muy especial y es Marta Costa y viene a hablarnos de un tema que sé que también nos gusta mucho y es ¿por qué me cuesta amarme? Entonces, Marta, te cedo la palabra y ilumínanos con todo tu amor. Bella, gracias. Bueno, mis amores, una que me da mucha felicidad estar aquí y esto es una alegría, una oportunidad maravillosa de compartir, simplemente el acto de compartir. Y gracias por tenerme en cuenta, gracias por estar aquí, gracias por todo su amor, todo su apoyo. Y bueno, entonces vamos a divertirnos esta noche porque aunque es el título, suena como un poco, ay, ¿por qué me cuesta tanto amarme? Y creo que esto nos toca realmente a todos nos toca porque hay momentos en nuestra vida en que sentimos que es difícil, porque a veces no nos sentimos en sintonía con nuestra paz, porque a veces sentimos que no somos merecedores, porque a veces sentimos que nos cuesta relaciones armónicas, porque a veces sentimos que no somos tan valiosos, tan merecedores, tan dichosos y que no tenemos a veces relaciones tan gratificantes. Pero la relación no tan gratificante comienza con nosotros mismos, ¿verdad? Así que voy a contarles aquí un poco por qué estoy hoy compartiéndoles este título, este espacio. Bueno, yo hace ya por ahí unos 27 años trabajo como psicoterapeuta y trabajé muchos años con comunidad terapéutica con drogadictos y siempre se me creó esa inquietud porque además, pues obviamente desde mi ser interior yo también sentía que a veces estaba en el lugar equivocado, he sentido muchas veces que no soy merecedora de esto, de aquello y creo que ese es un hueso que todos nos roemos en algún momento, todos, absolutamente todos. Y precisamente porque no nos sentimos merecedores del amor, porque no estamos en sintonía con el amor, vivimos experiencias a veces muy difíciles. Y, y como estudiante del curso de milagros, que me ha dado muchísima luz en este transitar también por mi autodescubrimiento, una de las cosas más importantes es que yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es amarme? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y amarme es algo que en el que tú sientes que lo que piensas, dices y sientes está en coherencia, está alineado. Entonces, vamos a entender esto. Cuando tú te sientes en esa alineación, te produce paz. Y cuando tú estás en paz, estás en ese presente. Y cuando estás en ese presente, estás alineado con tu fuente misma de amor. Ahora, cuando no estoy en coherencia de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento, cuando digo lo que digo, lo podemos también
poner a la altura de lo que hago, porque tiene que ver con la expresión de lo que pienso y lo que siento. Entonces, cuando no estoy en esa coherencia, realmente hay un ruido en mi interior. Y ese ruido en mi interior está casi siempre relacionado con un miedo profundo. Un miedo profundo a no ser correcto, un miedo profundo a quedar mal, un miedo profundo a que no me vean bien, un miedo profundo a sentir que no ocupo un lugar privilegiado, un miedo profundo a no ser amado, un miedo profundo a ser juzgado, un miedo profundo a no valer, ¿cierto? Ese miedo que nace en nuestro pasado. Y ese miedo que nace en nuestro pasado está definitivamente relacionado con ese software que nosotros tenemos en nuestra mente que se llama la mente inconsciente. Entonces hoy voy a hablar un poco extensamente acerca de esa mente inconsciente, porque es que esa mente inconsciente es el 95% de algunos neurocientíficos han dicho que es el 98% de toda la información que nosotros tenemos en nuestra mente. Quiere decir que la mente consciente con la que nosotros actuamos es apenas el 2%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo siento, y si yo estoy sintiendo asociado a una historia de mi pasado que aún no he resuelto, que si mi emoción está aún hablando de un pasado que yo no he mirado, no he visto, no he sanado, entonces mi pensamiento se distorsiona. ¿Por qué? Porque yo quiero una cosa, yo quiero experimentar ese amor, pero mi mente va a querer como sea sobresalir, como sea ser amado, como sea sentirme bien, como sea poder encontrar un lugar, como sea sentir que soy valioso. Pero como hay una parte en mi sentir que está asociado a ese pasado y dice, no, no eres tan valioso, y perdón, no eres tan valioso, no eres tan amado, no eres tan querible. Entonces entra en una absoluta distorsión. Y cuando esto siente que no soy merecedor, esto siente que quiero ser merecedor, esto que hago y que digo, entra en desastre total porque no sabe a quién escuchar. No sabe a quién escuchar. Y el que gana siempre es el inconsciente, porque ese inconsciente es el 98% de lo que hay en mi mente. Es tan profundo, es tan grande ese software de nuestro pasado que recoge, yo digo que recoge unas carpetas, porque yo lo asocio muchísimo a ese programa que tenemos en el computador. Entonces lo asocio a ese programa y digo, wow, esas carpetas que tengo en ese software vienen desde un historial pasado tan profundo como es, por ejemplo, mi pasado ancestral. Entonces resulta que mi pasado ancestral tiene un peso tan grande en mi mente inconsciente que nosotros, nuestro cuerpo físico, es una extensión de la información genética de nuestros ancestros. Y desde la cabeza hasta la punta de los pies, nosotros somos información de nuestros ancestros, de esos seres que nos precedieron. Y en esa información genética viene acumulada toda la información, no solamente de lo físico, porque lo físico incluso está modulado. Escucha esto, lo físico está modulado incluso por los dolores no solucionados en el pasado. Te voy a contar un experimento que se hizo muy interesante con raticas, donde a una ratica se le conducía para que tomara un poco de agua con azúcar y ahí se le ponían electrodos de electricidad. Entonces ellos empezaron a tener miedo. En la segunda generación, eso se venía a reflejar en su genética en un 42%. En la tercera generación de raticas, sin tener que pasar
por ese mismo pasillo para ir a tomar agua con dulce y sentir el electroshock, ya se modulaba en su genética en un 55%. De tal forma que iba aumentando de generación en generación hasta que en la cuarta generación esas raticas ya no tenían olfato para no oler el agua dulce y que estaba sometiéndolo a ese inmenso dolor. Entonces resulta que nuestra genética está modulada por esos dolores que no conocemos de 2, 3 y 4 generaciones atrás. El hambre que sufrieron nuestros abuelos o bisabuelos están modulando parte de nuestra genética física y la forma de nuestro cuerpo físico. El dolor de la guerra está modulando la genética de nuestro cuerpo físico. Entonces, resulta que nuestro cuerpo físico finalmente expresa el pasado, expresa ese pasado de donde nosotros venimos. Y ese pasado de donde nosotros venimos está siempre, siempre, siempre comandando las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, a veces me llegan a consulta, ay, es que yo escogí este marido, ¿yo por qué escogí a esta persona para contraer matrimonio, para casarme, para tener mis hijos, pero yo sabiendo que iba a ser un borracho, pero yo sabiendo que no era el mejor padre? ¿Por qué? O sea, y viene como todo ese sentimiento de culpa. Pero es que cuando miramos en esa historia, nos damos cuenta que es que en ese inconsciente hay un gran programa de hombres que son así y que las mujeres están en compañía de hombres que son así. Entonces, si tú no tienes el programa diferente, pues no puedes ver una cosa diferente. Y te voy a contar de otro experimento muy lindo para que lo vamos asociando, porque esto no está alejado de lo que sucede, o sea, no lo podemos alejar tampoco como de esos indicios que nos ha dado la ciencia. Nace una camada de gaticos, de 6 gaticos. 3 gaticos los ponen en un salón donde todo es pintado con líneas verticales, son muebles muy altos, muebles muy elongados, muy delgados, de tal forma que es una habitación completamente vertical. A los otros 3 gaticos los ponen en una habitación donde todo es horizontal. Entonces, todas las paredes están dibujadas con líneas horizontales, son muebles muy chaticos, muy bajitos, ¿sí? Y luego juntan a esos gaticos después de que tienen un año de estar viviendo cada uno en esas condiciones de vida. Cuando los juntan y los ponen en una habitación donde tiene de todo, cosas altas, bajas, chatas, hay absolutamente todas las posibilidades. Se encuentra que los gaticos que vivieron en su vida horizontal no ven los muebles verticales. Es como si su cerebro no lo viera. Y lo mismo sucedía con los gaticos que siempre vivieron en un mundo vertical, no veían los muebles horizontales, nunca se montaron en ellos, nunca se apropiaron de esos muebles porque su cerebro no los veía. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que si nosotros venimos de una información donde se ve de una cierta manera, donde siempre se ha escuchado una cierta forma de ver las relaciones, el dinero, la salud y de verme a mí mismo, pues ese es el programa. Es como si tú escribes una carta de Word en tu computador y esa carta tiene un error de ortografía. Cuando tú vayas a imprimir la carta, pues la carta se expresa, aparece en la hoja que imprimes el error de ortografía. ¿A dónde tienes que ir a corregir el error? No es en la carta que ya imprimiste, sino donde se escribió la carta. Con esto te quiero decir que todo aquello que nos acontece en la vida es una expresión de la información que nosotros guardamos y que muchas veces somos tan inconscientes de esa información. Y somos inconscientes porque resulta que como hemos vivido en ella toda la vida, se nos vuelve paisaje. Entonces se me vuelve paisaje un hombre maltratador, se me vuelve paisaje hablar de, no sé,
hablar de pobreza, se me vuelve paisaje las mujeres sufridas y cargando un gran peso, se me vuelve paisaje el sacrificio, se me vuelve paisaje que... que no haya afecto, se me vuelve paisaje que el amor no es posible, se me vuelve paisaje y como que yo no lo incorporo de la misma manera que sucede con los gaticos que vivieron en ese mundo horizontal o en ese mundo vertical. Entonces, cuando no hay la apropiación de esa información, pues si yo no la conozco, yo puedo desear mucho vivir una relación de pareja así como nos la venden en Hollywood, así, toda linda, toda Disney, toda princesita y príncipe azul. Pero es que si no está escrito en tu mente, pues no está escrito. Y entonces es como si a nivel de la frecuencia energética que tú tienes, es una frecuencia energética que llama a aquello que se parece a ti. Entonces, si en mi información hay una información que dice, pues, hombres celosos, compañeros celosos, esa es la información que tengo. Y como la pieza de un puzzle que casa perfectamente, hay 100 hombres al frente tuyo disponibles para escoger y resulta que escojo a quién. Pues al hombre celoso, porque es que es el que yo siento más chévere, es el que me vibra, es el, aunque yo no sepa que es celoso, eso se verá después, obviamente, después de que me enamore y esté, y esté convencida de que yo escogí a ese hombre, pero no lo escogimos conscientemente, con ese 2% no lo escogiste. Con ese 2% no escogiste en qué país vivir. Con ese 2% de tu mente consciente no escogiste el día de tu matrimonio. Con ese 2% de tu mente consciente no escogiste la enfermedad que tienes. Con ese 2% no escogiste la forma de tu cuerpo, si envejece rápido o no. Con ese 2% no escoge la cantidad de hijos, si van a ser hombres o si van a ser hembras, o si van a ser niñas. Con ese 2% tú no escoges ni siquiera tu carrera ni tu profesión. ¿Sabes con qué lo escoges? Con el 98% de información que tienes en ese software. Y ese 98% de esa información que tienes en ese software resulta que es la mente que ha recogido toda esa información, no solamente genética, sino la información que ha recogido también de tu, de tu momento de concepción, de tu vida intrauterina, de tu nacimiento, de tu niñez. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la vida intrauterina, la concepción, la acabé de decir, se me fue. La concepción, la vida intrauterina, el nacimiento, la niñez. Resulta que esa, ese principio de nuestra vida, que es una historia, que es la que es más asequible para nosotros, que muchas veces recordamos, aunque para muchos no están tan presentes esos recuerdos, obviamente, pero resulta que es que esa experiencia de la niñez está modulada por la experiencia de nuestros ancestros. Te voy a contar algo. Resulta que tu abuela materna, cuando tu abuela materna estaba en embarazo de tu mamá, el óvulo del que tú ibas a nacer, ya estaban ahí en tu mamá, siendo apenas un pequeño feto dentro del vientre de tu abuela. Así que ese ambiente emocional de tu abuela, tu primera célula lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿Qué estaba viviendo tu abuela? ¿La estaban maltratando? ¿No la estaban amando? ¿Estaban viviendo una época de crisis? ¿Estaban en una guerra? ¿Qué estaba viviendo tu abuela? Porque tenemos una fidelidad profundísima a nuestras abuelas, a nuestras abuelas. Aunque no le sepas el nombre, tu ser sabe más de tu abuela que tu mente consciente. Es como esa célula
como una semilla de un árbol, que no importa qué tan inmenso sea el árbol, pero si esa semilla, esa semilla de ese árbol trae toda la información del árbol para que se convierta en ese árbol. Entonces dice, pero en esa semillita así chiquita, sí, pero es que esa semillita chiquita se va a distribuir, va a ser mitosis en células que se van a replicar a sí misma de esa primera célula. Y esa primera célula trae toda la información. Entonces, ¿qué estaba pasando con tu papá y con tu mamá en el momento en que te estaban concibiendo? Papá estaba borracho, mamá estaba sintiéndose violada. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, tenemos un montón de componentes en nuestra mente inconsciente que, claro, uno después, cuando está de adulto, uno no entiende por qué dice bobadas, hace bobadas y se siente inapropiado, incómodo, insuficiente, desvalorizado, desprovisto, desprotegido. Y entonces ahí está la razón por la cual no nos amamos. Pues resulta que el propósito de nuestra vida, más que luchar con ese 2% de mi mente racional, para combatir el dolor no sanado que hay en mi mente inconsciente, se vuelve realmente una lucha. Entonces, esa es la razón por la cual a veces la abundancia se vuelve un reto cuando debería de ser natural. Luego no respiramos abundantemente aire todos los días. Luego nuestro cuerpo no se regenera y al año está todo tu cuerpo completamente renovado desde la cabeza hasta los pies. Todas las células son nuevas. Eso no es abundancia. No es abundancia todas las células que tienes en tu cuerpo. Eso es abundancia. Pero sin embargo, somos a veces tan ajenos a él porque hay un programa que nos está diciendo, no, 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 no. Y replicamos esas historias. Y replicamos esas historias de no amor. Entonces, lo mismo sucede con las relaciones, cualquier tipo de relaciones, incluso la relación con el trabajo, incluso la relación con nuestros hijos, incluso la relación con nuestros iguales. Y esa relación con nuestros iguales tiene todo que ver en cómo vimos relacionarse papá y mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo me relaciono con esos iguales? Dependiendo cómo se relacionaron ellos dos, porque eso fue lo que vi, pero ellos cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan entre sí. Si ahora te dije que yo escojo la pareja que va a venir a completar el puzzle de aquello que no fue resuelto atrás, pues entonces mi papá y mi mamá, por supuesto, son una expresión de eso que sus padres a su vez tampoco le enseñaron, ¿sí? Entonces, posiblemente estás diciendo, no, pues no tengo salvación, esto está muy jodido, porque es que la cosa es muy pesada, ¿sí? Y va uno a ver, y más o menos sí. Pero hay una cosa que es muy linda, que entonces cuando yo no me estoy amando, cuando yo me estoy sintiendo en ese estado de ruido, y cuando te digo ruido es, ve, tengo unas ganas, como la persona que atendió, llevo 5 años tratando de separarme de mi marido, pero no he podido, no he sido capaz. ¿Y por qué? Porque es muy celoso. Y entonces, pues, te separas y ya. Me dice, no, es que tuvo un accidente y tiene una cierta limitación. Ok. Y entonces, no, pues, ¿y cómo lo dejo ahí tirado? Y no tiene a nadie más. Sí, tiene una hija de otro matrimonio. ¿Y qué más tiene? Pues también tiene a su mamá. Y yo, ¿y entonces por qué te estás haciendo cargo tú? ¿Por qué? Y cuando miramos atrás, su mamá lo hizo exactamente igual. Pero cuando miramos detrás, la abuela lo hizo exactamente igual. La abuela tenía un esposo tan celoso que la maltrató hasta hacerle abortar 2 hijos de los golpes que le daba en pleno embarazo. Entonces, entonces, obvio, esta chica se siente así, primero porque se siente fiel al sufrimiento de su madre y de su abuela. Y con esto quiero abordar otro tema que es profundísimo, profundísimo, y es lo siguiente, que somos todos supremamente fiel a ese padre o a esa madre
que se sintió despreciado, menospreciado o más pequeño, más insuficiente. Hay una lealtad que nosotros cuando somos niños le tenemos a ese, como que le hacemos barra y vemos al otro, que puede ser el papá o la mamá, o a parte de la familia como que, uy, todo el daño que le están haciendo. Y hay un estado de lealtad por conmiseración, porque nosotros de niños sufrimos intensamente ver el sufrimiento de alguno de nuestros progenitores o cuidadores, indistintamente, porque a veces no tuvimos no tuvimos como cuidador a nuestro progenitor. Pero hay una alianza, una lealtad invisible tan profunda con nuestros padres que nosotros nos queremos parecer a ese que fue víctima. ¿Sabes por qué? Porque el inconsciente del niño o la inocencia del niño siente que siendo leal a ese que estuvo más vulnerable, lo va a salvar. Es como yo te quiero salvar, mamá, de los golpes de papá, o yo te quiero salvar, mamá, de tu sufrimiento. Y lo otro es que no me siento con el derecho ni el permiso de ser más feliz que mi mamá o más próspero que mi papá o más exitoso que ellos, porque siento que voy a ser desleal. Es como si los traicionara. Entonces ahí nos quedamos pegados en un dolor de seguir sufriendo y continuando en el papel de víctima y buscando un victimario. Unos victimarios puede llamarse, victimario puede ser el Estado y me llenaron de impuestos. Victimario puede ser mi vecino. Victimario puede, si está solo. Victimario, tu victimario puede ser una enfermedad. Tu victimario pueden ser tus hijos. Tu victimario puede ser tu pareja, tu victimario, hay tantos victimarios, ¿cierto? Entonces, cuando miramos, obedece a un programa de una lealtad al no amor que estamos siguiendo al pie de la letra porque creemos y siempre estamos en el plan de ser salvadores. Entonces, cuando quiero ser salvador, resulta que yo tengo necesariamente que sentir que estoy por debajo. Ahora, en esas lealtades no somos leales pues absolutamente a todo lo que haya pasado, pues porque es que cuando estamos en la cuarta generación ya hay 16 personas detrás de nosotros. Entonces 16 más los 8 de la tercera generación, más los 4 de la segunda generación. Sí, entonces pues no vamos a ser leales a todo ese sentido. Pero generalmente nuestra alma, hay una parte que está en la sombra y que no ha aceptado el amor, que no ha aceptado profundamente sentirse amado, completo, y que de alguna manera sentimos que nuestra alma escoge esa familia con esas condiciones para perpetuar, o para, no perpetuar, pero para ver a través de la cosmovisión de esa historia familiar que yo escogí, en donde llegué, para poderme ver a mí misma en esa parte donde yo no me he amado, no me he perdonado y donde me falta ese trabajo de sanación. Solamente que mis padres van a ser los maestros a través de los cuales estoy viendo aquello que me falta amarme y que mi sistema familiar me está mostrando el escenario donde yo estoy reflejando, proyectando el programa donde yo no he sanado y no me he perdonado, porque finalmente al nivel espiritual profundo, profundo espiritual, somos una solamente. Entonces, afuera de mí no existe nadie. No hay nadie. Hay actores que yo pongo ahí, que mi conciencia pone ahí, para que me hagan, para que me, a ver, para que actúen para mí,
para yo poder ver lo que yo no puedo ver en mí, porque la mente inconsciente, por eso se llama inconsciente, está escondida, está guardada, está, eso lo llama también efecto sombra. Entonces, ¿cuál es mi sombra? Mi sombra es allí donde no hay luz, o sea, no hay conciencia, no lo veo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que mis padres son el símbolo, la expresión de esta tercera D, donde se refleja mi no amor. Eso que yo vine a trabajar, eso que yo vine a perdonarme, pero que es tan hermoso que así como yo los juzgo a ellos, yo les pongo el dedo, es que por mi papá que se me fue y que nunca me dio su amor, es que yo soy así. Es que es por mi mamá que nunca estuvo en la casa y que nunca estuvo conmigo haciendo las tareas, que yo soy así. Es que es porque como me abandonaron y me dejaron tirada donde la abuela, es que yo soy así. Entonces, fíjate que siempre, de alguna manera, estamos en el plan de víctimas porque es más fácil buscar afuera, o más bien echar afuera el agua sucia que yo no me atrevo a mirar porque todo ese escenario, yo como escritor de mi guión, lo tengo dispuesto maravillosamente para yo sanar. Entonces, todos estos personajes, empezando por papá, mamá y hermanos, que es, sobre todo papá y mamá, es la tríada más compleja que todo ser humano tenemos. Tú puedes amar mucho a mamá o mucho a papá, pero si tú amas mucho a uno, el otro está en carencia. Y en el otro tienes el dedo del juicio. Pero también cuando pones el dedo del juicio sobre uno, es porque también tienes rabia con el otro por haberse dejado. Y aunque tratas de salvar a mamá y quiero que mi mamá sea feliz porque mi papá la maltrató mucho, o quiero que mi papá, pobrecito, sea feliz porque mi mamá era como un militar en la casa. Y pobrecito, es que el pobre lo dejaron anulado como un mueble por allá tirado en un rincón. Cuando tú tienes eso, también tienes rabia con ese con el que estás vinculado desde el dolor y desde la infelicidad, porque tienes rabia por haberse dejado. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que finalmente tú manifiestas en el mundo otros actores que te lo recuerden. Entonces sientes rabia porque, uy, pero es que yo me dejo y soy igualita a mi mamá y me dejo como mi mamá y qué rabia. Y entonces yo también soy sumisa como mi mamá o sumisa como mi papá. Y uy, es que me da una rabia y este otro pendejo viene aquí a parárseme en la cabeza y yo no soy capaz de actuar y no soy capaz de decidir y no he sido capaz de soltarme de esta prisión donde me metí. Y entonces obviamente no me amo, por supuesto que no me amo. Y en esa prisión donde me metí, simplemente es un escenario, simplemente es un, como lo dice el curso de milagros, un sueño donde los actores, ninguno me hace daño. ¿En dónde está el mayor daño que me hago? Está en mi mente. Por eso toda la resolución está en mi mente. Por eso la salida no es afuera, tratando de solucionar afuera, tratando de escalar por encima de otros la riqueza, porque mi papá y mi mamá fueron muy pobres y yo sí les voy a dar una casita y yo sí voy a mostrarles que sí se puede. No es mediante el sacrificio, no es mediante esos niveles de porque es que cuando hay sacrificio siempre hay alguien que es sacrificado. Entonces, no es en el mundo donde soluciono y trato de acomodar las fichas para que se acomoden a lo que yo creo que es bien. Porque ese yo creo que es bien, ¿sabes quién lo piensa? Es el niño, nuestra parte infantil que decidió tomar bando por ese que vi que sufría, por ese que vi que era sumiso, por ese que vi que era maltratado, por ese que no estaba siendo amado, por ese que no estaba siendo incluido, por ese que no estaba siendo abrazado. Entonces, cuando yo tomo partido por ese, pues resulta que el que está montando el escenario finalmente también es el niño. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tengo una pareja celosa.
¿Tú crees que el que está armando ese tropel, mirándote el teléfono, investigando a ver si llegaste o no llegaste, que te está oliendo, ¿tú crees que ese es un ser adulto, maduro, que se ama? Obviamente no. Te hace el berrinche de un niño de 4 años que fue abandonado, de un niño que no sabe qué es el amor, que está buscando el amor. Es, es alguien que está haciendo una petición de amor. Ah, ¿y yo por qué estoy con él? Mira para atrás y te vas a dar cuenta que en tu guión ese patrón existe. Entonces, es necesario salir del celoso. Si es para protegerte, bueno, sí, hazlo. Es que no importa lo que hagas, realmente. Y, y traigo a colación aquí algo del curso de milagros que es muy bello. El curso de milagros no te hace un vademecum de cómo actuar correctamente. No te dice de cómo actuar, si ponerte vestidos de este color o de aquel otro, o si decir bonito, o si acabar con la rabia. No te dice nada de eso. Te dice solamente perdona. Punto. Perdona. ¿Y qué quiere decir perdonar? Es identificar qué es lo que me está haciendo sentir así y darme cuenta que eso que estoy viviendo, que se siente con rabia, que se siente con miedo, que se siente con tristeza, que se siente con frustración, que vuelve y me hace sentir rabia, que vuelve y me hace sentir rabia, que vuelve y me hace sentir rabia, que vuelve y me hace sentir rabia. Eso no es el otro, es tu programa. Y es ese programa el que tengo que mirar. Y que ese que me está haciendo sentir rabia, que ese que me está maltratando, que ese que me está haciendo sentir pequeño, no es que yo sea pequeño para él, no es que yo soy pequeña para mí, no es que el otro me desvalorice, no es que yo me desvalorizo para mí mismo, no es que el otro me haya excluido, es que yo me he excluido. Y ese es mi programa. Y es ahí donde estoy invitado a perdonarme. ¿Cómo lo hago? A través del hermoso espejo que es el otro. Porque todo el que no me ama, todo el que me está desvalorizando, todo el que me está haciendo el quite, todo el que me está haciendo sentir inferior, pequeño y no amado, está ahí de espejo. Simplemente es mi espejo. Simplemente es mi espejo. Mira, no sé por qué voy a decir esto, no sé a qué viene, pero lo estoy sintiendo que lo tengo que decir, que lo tengo que decir, lo voy a decir de pronto en algún momento cala o de pronto alguien de ustedes necesita escuchar. Hace poquito atendí a una persona que venía furiosa porque le tiene ira profunda a las mentiras. Es que yo no soporto que me digan mentiras. Hicimos una constelación y ¿saben qué? Es producto de una mentira. Su papá no es su papá. ¿Ves? No soporto la mentira de donde supuestamente nací. Entonces, mis amores, este simplemente es un llamado a decirte, no hay nada afuera de ti. No hay nadie afuera de ti. Que tú tienes toda la responsabilidad de ese proceso de mirar para adentro y bendito seas el que me saca la piedra, bendito seas ese que me está mostrando dónde no soy merecedor del amor. Perdón que voy a prender el ventilador, que usted no se imagina, creo que estoy como a 40 grados, me estoy cocinando un momento. Bueno, no sé si alcanzan a escuchar ahí el ruido, pero bueno. Pero salvemos a a Martica porque se está cocinando. Entonces, mis amores, volviendo a retomar, no existe nadie afuera de ti, pero sí existen los actores que me muestran dónde no me estoy amando. Y, y a veces, bueno, hay procesos, digamos que chévere, algunos querrán hacerse terapias,
no sé, para ir a buscar el nudo, el comienzo, el no sé qué. Pero también es posible, si tú sigues un camino espiritual, el que sea, también ser consciente de esos nudos que se manifiestan en este momento como, uy, aquí estoy sintiendo rabia, con esto que me está diciendo. Si tú te detienes ahí, tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que me hace sentir rabia? Pero es que porque no lo soporto, no lo soporto. Indaga, pregúntate realmente qué hay detrás de esa rabia. ¿Hay miedo? ¿Hay frustración? Vete hacia tu pasado. Si te recuerda a tu papá, a tu mamá, te está recordando cómo te trataba tu hermano mayor. ¿Qué te está simbolizando? Este es un mundo de símbolos. Este mundo es el mundo de los símbolos. ¿Sí? Todos son símbolos. Entonces te está simbolizando qué cosa, qué dolor. Y es ahí en ese dolor donde estás llamado a perdonarte. A ir a ese lugar, a abrazar, a decir sí, a perdonar, a escribir. Y si necesitas desahogarte y coger cojines y matarlo, mata ese símbolo con la plena conciencia que estás matando es un símbolo, hazlo. Porque es que mientras no lo hagamos, la carta va a seguir saliendo impresa con un error de ortografía. Y tú tratando de corregirlo y diciendo, ay, pero ¿por qué me sale con error de ortografía? Voy a cambiar de impresora a ver si es la impresora. No, mi amor, no es la impresora. Es que hay que ir a donde se escribe el programa y hay que reescribir el programa. Entonces, muchas veces tenemos que ir a ese niño, a esa niña, a reescribir el programa. Esa niña que fue abandonada y que mamá no miró, o que papá no miró, o que se fue con la otra, o que no sé, o que miró más a mi hermana, lo que sea. Yo sé que hay unos dolores que son tan intensos y nos da un miedo a entrar ahí. Pero el miedo es solo eso, es un fantasma. Un miedo es falta de amor. Solamente existen esas dos cosas, o amor o miedo. Y ese miedo ahí es donde necesito amarme, y es ahí donde necesito reconciliarme, y es ahí donde si mamá no me prestó atención, entonces aquí estoy yo, desde mi esencia real, que es infinito amor, abrazar a esa niña y reparar y reconstruir y resignificar y recontarle la historia como la adulta. Porque es que los niños nos quedamos con la historia de la niña. Por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, yo chiquita de, no sé, voy a decir, tenía apenas 2 mesecitos y mi mamá me estaba amamantando, pero mi mamá, no sé, se la llevaron para la clínica a operarla y se fue una semana. Esa niña se contó la historia de que la abandonaron. Pero tú ahora estás adulta y puedes ir a esa parte de tu mente y reescribir la carta, ¿sí? Corregirlo y decirle a esa niña lo que sí es verdad, que aquí estás para amarla, aquí estás para sustentarla, aquí estás para abrazarla. Siempre es un resignificar, siempre es un reparar, siempre es un unir. Hay una cosa que es muy importante, y es lo siguiente. ¿Qué es amar? Amar. A veces es una palabra tan etérea, pero para otros es esa palabra Hollywood, toda llena de muñequitos y corazoncitos, y sabemos que esa no es. ¿Qué es amar? Amar es una total aceptación de lo que fue tal y como es. Es una total decisión de decirle a eso, a esa historia, sí, así fue. Es que hay dos cosas que son distintas y a veces las enredamos. Y es que una cosa es lo que sucedió y otra cosa es la interpretación. Entonces, una cosa que sucedió.
Cuando yo tenía 2 meses, mi mamá me estaba amamantando y mi mamá la operaron y se fue para la clínica y no estuvo conmigo durante 2 semanas. Eso fue lo que pasó. Pero lo que interpretó la niña, mi mamá me estaba amamantando y a las 2 semanas no tenía ni el abrazo de mi mamá, no estaba mi mamá, ya no tenía el seno de mi mamá, sino que ya era un tetero de caucho. Y llegó otra señora que yo no conozco y toda fría, entonces mi mamá no me ama, mi mamá me abandonó. Eso se llama interpretación, que es distinto a los hechos. Entonces, a lo que te estoy invitando es que hay que resignificar la interpretación de lo que pensamos que había sucedido. La historia es que pasó esto, ¿sí? Se hizo esto, esto y esto. Listo. Esa es la historia. Eso hay que aceptarlo porque así fue como sucedió. Ah, que, no sé. Bueno, en este momento no se me ocurre inventarme alguna historia, cualquier cosa. Pero otra cosa es lo que yo como niño interpreto. Yo como niño le doy todo un significado, ¿sí? Entonces es ahí a lo que te estoy invitando. Y es la interpretación lo que da miedo. Y es la interpretación lo que proyectamos. Entonces, yo me sentí abandonada. Por ejemplo, mi papá siempre estaba en casa, pero resulta que discutió con mi mamá y se fue. Y estuvo un mes por fuera. Pero yo me quedé siempre en la ventana. La niña se quedó esperando a papá. La niña interpretó que la abandonó, interpretó que papá no me ama, interpretó que es que yo ya no soy importante para papá. Esa es la interpretación. Y la historia fue que simplemente se fue, a lo mejor a trabajar un mes por fuera, no sé, ¿cierto? Entonces, esa reinterpretación es la que viene a sanar. Entonces, para eso es muy importante que miremos esos dolores. Y no es muy difícil mirarlo. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera en cualquier momentico, si no estás sanado, en cualquier momentico, nos abre la herida. En cualquier momento nos abre la herida. Entonces allí donde nos sintamos paz, es porque hay algo aquí en el corazón o las emociones que no se sienten en paz. Entonces, como quiero huir de eso que no me da paz, pienso cómo me salvo de esto que no me da paz. Entonces, lo que voy a decir o lo que voy a hacer también es errático. Y entonces ahí, esa es una comprobación de que no me estoy amando. ¿Sí? Entonces, amor siempre es un estado de paz. Y cuando estoy en paz, o sea que lo que pienso y lo que siento están alineados, lo que digo y lo que hago fluye así, fácil, suave, sin obstáculos, sin cadenas, sin problemas, sin dificultades. ¿Sí? Bueno, mis amores, estoy hablando mucho. ¿Cómo vamos? ¿Alguien dice algo? Bueno, tú me dedicaste esta charla a mí. Esa era la idea, mi amor. Sí, pues fíjate que te cuento que yo he sido muy reticente y pues por producto de ser estudiante de un curso de milagros, a, digamos, como aceptar eso de que traía paquete de atrás, ¿no? Sino que yo, y lo creé, yo creé y lo creé. Pero en estos días, precisamente haciendo una limpieza, una entrega del paquete, en mi meditación, en mi entrega, escuché claramente que se me dijo, eso no es tuyo, ¿sí? Y cuando estaba haciendo el ejercicio para entregar, me venía la imagen
de la abuela, de las bisabuelas, de los nombres al menos, porque obviamente que no las conocía todas, pero me venían ellas, ¿sí? Porque la idea era, yo me tengo que esforzar mucho. Y es eso, con mi mamá lo mismo. Entonces fue como eso, como, y tú estás diciendo, fue como el programa instaurado y ya, como suéltalo, porque eso no tiene por qué ser así. Entonces, Exacto. bueno, me he identificado. Muchísimas gracias, Martica, porque es como la pieza que hace clic, ¿sí? Para poder seguir entregando todo este basurero. Sí, sí, Gracias. mi amor. Entonces, la invitación, como lo hace, como nos invita el curso de milagros, es ve allá adentro, no dejes pasar nada, no dejes pasar ningún malestar sin mirarlo, sin hacerte cargo. Entonces, cuando nosotros lo miramos, lo identificamos, como dice el curso de milagros, al ego hay que llevarlo a juicio, ¿cierto? Y eso es simplemente una invitación que nos hace Jesús a decir, a mirar, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar porque ese ruido está hablando de ti, está hablando de esa sombra, ¿cierto? Entonces, ahí identifiquémoslo y soltémoslo. Y soltémoslo. A veces usamos, como les estaba diciendo, los símbolos. Ah, el símbolo, la abuela es un símbolo, ¿cierto? Porque no hay nadie afuera, son simplemente símbolos. Pero entonces hay otra cosa que es muy linda y que tiene que ver también con el amor, y es lo siguiente, que en esa práctica de amor, claro, dentro de la familia está el que nosotros sentimos que es el perpetrador. Entonces, uy, es que ese abuelo que le cascaba a la abuela y que era un borracho, entonces uno siente pues esa rabia, ¿cierto? Y siente esa rabia con el masculino y entonces salimos a luchar por los derechos de la mujer y entonces cuando sentimos, ay, a una igual a nosotros vulnerada, nosotros nos tomamos ese dolor de ella como si fuera de nosotros, entonces nosotros también entramos en lucha. Eso no está hablando de ella, eso está hablando de mí y de mi sombra, pero cuando miro está hablando de posiblemente mi mamá y está hablando de mi abuelo, que repito, son símbolos porque no hay nadie afuera. Entonces es como que, en este presente sigue vigente. Mi lección número 7, veo solo el pasado, porque eso que me está haciendo ruido, es puro pasado sin sanar, ¿sí? Entonces, cuando está el perpetrador, es un lenguaje propio de las constelaciones familiares, cuando está el perpetrador, o sea, ese que hizo daño, ¿sí? O el que vino y, no sé, y cuando la abuela viuda le robó la finca a la abuela y entonces todos quedaron en miseria. Es que las hay historias muy, muy fuertes, hay historias muy dolorosas. Entonces, claro, yo tengo rabia y tengo miedo, y entonces yo le tengo miedo a los ladrones y le tengo miedo a las, ¿cómo se le dice? Bueno, a que me estafen. Entonces, hey, si tú sientes que ay, es que yo soy muy prevenida, es que yo compro muchos seguros muchos seguros, es que ahí hay algo. Pero ¿qué hacemos con ese perpetrador? ¿Quieres extenderle amor o quieres seguir manteniendo tu odio? Porque mientras tú sigas resentido, mientras lo sigas viendo a él como el agresor, ese dolor sigue permaneciendo dentro de ti. O sea, no es posible corregir el error, porque la única forma de corregir el error es a través del amor. ¿Y qué es el amor finalmente? Es aceptar, es decir, sí. Entonces es mirar a ese ser y qué tal si yo me pongo en los zapatos de ese ser. Por ejemplo, ¿qué tal si yo me pongo en los zapatos de mi papá, que era bebedor? Yo, por ejemplo, yo he intentado sanar mucho a mis padres, porque es que ese es el caballito de batalla de todos nosotros. Esa triada es una triada que nos hace comer el mundo
todos los días. Es que mira, tu relación con tus hijos depende de tu relación con tus padres. Tu relación con tu pareja depende de la relación que tú tienes con tus padres. La relación con tu trabajo depende de la relación que tú tienes con tu papá. La relación con tu abundancia depende de la relación que tú tienes con tu mamá. La relación que tú tienes con tu cuerpo físico depende de la relación que tú tienes con tu mamá. Entonces, mejor dicho, ese par de seres han esculpido este inconsciente, ¿sí? Porque como les digo, detrás de ellos vienen sus padres, entonces ellos son el producto de sus padres. Entonces, cuando nosotros somos capaces de pararnos en los zapatos del otro, y en este momento estoy recordando una meditación que hicimos la otra vez, y una chica que tenía una ira con el papá, pero es que era que ella oía la palabra papá y ella, o sea, era una cosa muy fuerte. Entonces, como no hay nadie afuera, como todo tiene que ver con mi inconsciente y como todo está sucediendo en mí, y como él es un espejo, entonces la invité a que fuéramos donde papá niño, tu papá de niño, vamos a meternos ahí dentro de ese cuerpito y vamos a viajar y vamos a ir a donde ese niño. Ella pudo sentir el dolor, la desesperanza, la soledad de ese niño maltratado, violado, tirado como si fuera ay no, como si fuera un desperdicio. El dolor de esta niña, cuando se pudo parar en los zapatos de ese que por un momento había sido su perpetrador, en ese momento lo pudo amar. ¿Ves? ¿Y qué estaba sucediendo? Una resignificación en tu mente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede también con esa resignificación? Es poderle decir al otro sí. Porque tu dolor, ese que tú propiciaste, es el dolor que yo necesitaba ver, porque es el dolor que yo me he infligido también. ¿Sí? Entonces, cuando, es que mi papá hizo no sé qué con mi mamá y mi mamá es sumisa. ¿Sí? Pero es que yo soy sumisa y eso es lo que vine a trabajar en esta vida, posiblemente, para amarme, para darme mi lugar, el lugar de mi grandeza, el lugar de mi presencia, el lugar de todo lo que soy. Pero se me ha ido en la defensa, en defenderme en los derechos, y me defiendo de mi jefe, y me defiendo de mi marido, y entonces yo soy una 4x4, y yo no voy a dejar a mis hijos sin comida porque mi marido que no sirve para nada, entonces yo voy a salir al mundo. Se te fue la vida, aruñando la vida, pero no sanando la causa. O sea, imprimiendo, cambiando de impresoras, pero sigue imprimiéndose lo mismo, porque el dolor sigue adentro. Entonces, cuando tú estás luchando contra el mundo, no vas a tener paz, nunca vas a tener paz. Y por lo tanto, si no tienes paz, no hay coherencia entre lo que piensas, sientes y dices y haces, entonces no te amas, porque no hay presencia, no hay un descanso en tu mente, no hay ese sé quién soy, sé quién soy. ¿Y quién soy? Soy más allá de todos esos programas, soy más allá de esos guiones, pero yo no puedo decir simplemente con el 2% de mi mente racional, sí, yo soy magnificencia, yo soy la luz del mundo, yo soy así. Cuando tengo un 98% hablándome, diciendo, mentira, no hay crianza basura, no hay que su mamá nunca la quiso. Oigan a esta. No, es que usted tuvo que pelear toda la vida con su papá para que le pasaron que sea 2 pesos. Oigan a esto, usted que se va a querer. Oigan a esta. Entonces, mis amores, es eso lo que hay que mirar, porque es eso lo que tengo que soltar. Pero yo no lo puedo soltar y no lo puedo perdonar si primero no hago el primer paso del perdón, que nos lo invita todo el tiempo el curso de milagros, y es mirar esa idea. Si yo no la miro, si yo no me hago cargo de ella, no la puedo soltar. ¿Cómo puedo soltar algo que no sé que tengo? Dime, ¿cómo puedo soltar algo que no sé que tengo? Pues no lo puedo soltar. ¿Sí?
¿Cómo me puedo deshacer de algo que no sé que ni siquiera lo tengo? Es que tengo un odio con mi papá. No, pero como yo soy tan espiritual, no, yo ya lo perdoné. No, míralo. Porque así como te estás relacionando con el trabajo, así como te estás relacionando con el mundo, así como te estás relacionando con tus pares, es como tú, o es el video que tenemos acerca de cómo vivimos nuestra experiencia del pasado. ¿Sí? Entonces, finalmente es un solo tiempo, el presente, pero nuestra mente inconsciente, la que viaja atrás, es esa, la que tiene el programa para tenernos aquí llenos de prevención, de protecciones, porque le tengo un profundo miedo al futuro. ¿Por qué le tengo miedo al futuro? Porque tengo miedo que ese futuro sea igualito a ese pasado que fue tan malo, porque sin embargo lo sigo teniendo, lo sigo cargando encima porque no me he deshecho de él. Solamente perdonándolo, aceptándolo, rindiéndome ante él, mirándolo, es que puedo ser un adulto. De niños simplemente nos quejamos, hacemos berrinche, y cuando vamos a ser adultos, solo es adulto aquel que se hace cargo. Entonces, la adultez emocional es un hacerme cargo todo el tiempo de mis emociones, porque no es mi compañero, no es mi amiga, no es el presidente, no es nadie el que me está haciendo aflorar esto. Es mi programa. Me hago cargo de mi programa. Me hago cargo de mi programa. Y ese programa empieza, el mero hecho que empecemos con papá y mamá, ya eso es, mejor dicho, tener corte, pero para rato, porque hay mucha tela para cortar. Vuelvo y te repito, como son un símbolo, entonces te voy a contar, ¿cómo estoy de tiempo? Listo, estoy de tiempo. Entonces, ¿por qué son tan importantes papá y mamá? Uno, porque en este sueño son los generadores de la vida, en este sueño, aquí, en este mundo, en esta 3D. Entonces, ellos significan la fuente. Si yo estoy peleado con mi fuente, o sea, mi papá y mi mamá, contame cómo hago para hacer las paces con Dios. No, yo tengo un rollo con mi mamá, pero yo soy tan espiritual, yo amo a Dios. Un maestro mío me decía, Gerardito Smelly, decía, si tú no eres, si tú no aceptas las leyes de este mundo, menos vas a aceptar las leyes espirituales, porque es que esto es una representación. Entonces, si aquí todo te hace ruido, pues es muy difícil que tú digas por allá que sí. Entonces, empezar, y te quiero contar, por ejemplo, papá, que es lo masculino, la fuerza de lo masculino, pero hay que integrarlos porque ellos conforman la unidad y el amor es unidad. ¿Sí? Entonces, la fuerza de lo masculino es eso que se muestra al mundo. Entonces, ese es el trabajo, es la posibilidad, es mi acción, es lo que yo logro, es lo que soy capaz, ¿sí? Y por otro lado está mamá, que es mi merecimiento, es mi aceptación. Entonces, el merecimiento incluso está muy ligado a veces con las enfermedades, el merecimiento está muy relacionado con el puesto de amor que me doy o no, de mi autovaloración, ¿sí? Entonces, tener ese par de seres, ir aruñando nuestros dolores relacionados con ellos, es ir sanando también la escalera a nuestra fuente. Es la aceptación, porque cuando voy aceptando y voy diciendo sí, voy integrando y en esa aceptación sí va acabando el ruido, y cuando va acabando el ruido, entonces estoy más en equilibrio, en armonía, en luz, en coherencia, en presencia, en presente. Ya no está ese pasado ahí haciendo ruido y yo tratando de protegerme de que el futuro no sea igual al pasado. ¿Sí? Entonces, ¿quieren que hagamos un pequeño ejercicio? ¿Sí? Ok. Bueno, mis amores. Entonces vamos a hacer un ejercicio, sí, un corto ejercicio y hagamos ese ejercicio con papá o mamá. Puedes escoger alguno de los dos y vamos a ir a ver lo inocente,
a ese con el que más, a veces tenemos un poquito más de dificultad. Escoge ese padre, el padre o la madre, cualquiera de los dos con el que tengas un poquito más de dificultad relacional o de vínculo, ¿sí? Para sanar un poco ahí. ¿Ok? Entonces te voy a invitar. ¿Cierto, mi Consuelito Bella, que no podemos poner música? ¿O sí? Un poquito. Yo creo que podemos poner música, sí. Y sí, Este video se irá a colgar luego en YouTube. sí. Ah, entonces habrá problemas con el tema de autoría. Pues Puede que sí. Entonces dejémoslo así porque de pronto no les ponen problema YouTube les pone problema por el tema de ok, autoría. Bueno, está bien. entonces mis amores, los invito a que cerremos los ojos un momento. Simplemente vamos a tomar conciencia de la respiración y tomamos conciencia si esa respiración está siendo profunda o está siendo superficial. Toma conciencia si esa respiración está agitada o es calmada. Toma conciencia de la temperatura de la respiración. Bien, ahora simplemente vas a tomar una inhalación amplia y profunda que llene todos los espacios vacíos de tus pulmones. Y vas llenando con plena conciencia de eso que está sucediendo aquí en tu tórax. Y vas a sostener el aire por un momento. Y vas a soltar despacio, soltando los hombros, soltando la espalda, soltando pensamientos, soltando, soltando, soltando. Vas a llevar la atención a tu pecho, tu corazón. Ese corazón que se vincula con a través de las emociones con los seres que conoces, que amas, que hacen parte de tu pasado. Y vas a ver a papá y a mamá cómo lleguen, la imagen que llegue ante ti. Y vas a mirar cuál de los dos sientes que tienes algo pendiente por sanar. Y te vas a quedar con él o con ella. Y vas a mirarlo a los ojos. Y vas a acercarte un poco más a sus ojos. Recuerda de qué color son, cómo son sus pestañas, su mirada. Acércate más. Más. Y vas a meterte a través de esos ojos y vas a meterte aquí dentro de él para ver él o ella qué siente cuando te mira. Ahora te está mirando. Ahora vas a viajar lentamente por el túnel del tiempo hacia atrás. Y vas a ir atrás, más atrás en el tiempo, cuando él o ella te vio por primera vez, cuando te concibió, más atrás cuando conoció a tu padre o a tu madre, más atrás cuando era joven, más atrás cuando era adolescente, más atrás. Y ahora lo vas a ver, niño, niña, pero tú estás aquí en él. Y vas a pedirle que te lleve a un momento de su vida que le haya provocado ese dolor que hace que cuando era grande, cuando era tu papá o tu mamá, se comportara de la forma en que se comportó, fuera, como fue, como, o ese dolor que lo llevó a que actuara incorrectamente. Y dile que te permita ver a ese niño o a esa niña cómo era tratado,
Pregúntale si mamá lo amaba. Y vas a ver la abuela si era indiferente, o si se acercaba y lo amaba, o si lo comparaba con sus hermanos, o si lo golpeaba. O quizás habían tantos niños que era absolutamente distante e indiferente, o si estaba enfermo. Y vas a ver a ese niño cómo se sentía. Míralo si puedes ver en sus ojitos si había soledad o dolor, si ese niño sentía tristeza y desamparo. ¿Cómo lo trataban sus hermanitos? Ahora busca al abuelo, a su padre, y fíjate si era amoroso con él, si lo acompañaba. Fíjate si el abuelo le prodigaba su amor, si el abuelo le prodigaba respeto. ¿Qué tan respetado fue ese niño? ¿Qué tan valorado fue ese niño? Fíjate si se siente solito o se siente acompañado. Observa si se siente vulnerado y sin saber qué hacer, a dónde ir o cómo protegerse. Fíjate si había dolor en su corazón, pero sobre todo si había esa sensación de no saber a quién acudir para salvarse. Y tú ve donde ese niño a prodigarle el amor que sus padres no le dieron. Puedes tomar a ese pequeño en tus brazos, secarle sus lagrimitas y decirle que hay alguien que está viendo su dolor y que sabe lo que siente. Dile a ese niño indefenso, lleno de miedo, que hay alguien que hoy lo puede mirar con respeto y darle valor. Y decirle a ese niño que hoy entiendes por qué se comportó como se comportó, como una forma de defenderse de lo que él no se pudo defender de él. Dile a ese niño que hoy puede estar a salvo en tu corazón. Abrázalo, sécale sus lagrimitas y haz que se sienta tranquilo en tu abrazo. Y abrazando a ese niño y viendo su inocencia y viendo su esplendor, permite que ese corazoncito sano pueda resplandecer. Y ahora vas a viajar lentamente otra vez de regreso hacia el futuro. Y vas a ir cuando era adolescente. Y vas a volver cuando conoció a tu madre o a tu padre. Vas a regresar cuando te concibió, cuando te vio por primera vez. Vas a ver ahora como ese adulto te ve a ti, bebé. Y ahora tiene la capacidad de amarte, de abrazarte, de verte en toda tu luz de bebé.
Ahora él está sano y te puede ver de otra manera. Y cuéntale a esa niña, a ese niño que eres tú, que ahora papá o mamá, al que estés sanando, está completamente para ti, amándote. Ahora sigue viajando hacia el futuro, ahí dentro de papá, mamá, y ahora lo vas a ver de frente. Y fíjate si puedes ver una luz en él, un resplandor en su corazón. Y si puedes soltar tus defensas, tus juicios, tus reproches y verlo totalmente inocente. Cuando ves su inocencia, ves también la tuya. Ahora él es el reflejo de tu amor y no de tu sombra ni de tu odio. Ahora es el reflejo de ese ser amado al que le dices sí, está bien. Y como lo hiciste, fue perfecto. Gracias por enseñarme a amarme, a perdonarme, a mirarme y a darme un lugar en el corazón, en mi corazón. Ahora, como si te miraras en un espejo, permítete verte también en un resplandor de luz y decirte, sí, te acepto. Y así fue el pasado. Lo honro y lo abrazo. Respiras, sientes si hay calidez en tu corazón y suavemente nos vamos preparando para abrir los ojos a tu ritmo, despacio. Ok, mis amores, ¿cómo les fue? Bueno, muy, muy bien. Muy bien. Recuerda que no hay un otro. Recuerda que eres tú. Solo son símbolos. En la medida en que tú los ames, los aceptes tal y como fueron, cuando te pongas en sus zapatos, estarás amándote, perdonándote y entrando en coherencia. Entonces no será difícil decir que te amas, porque amas a los otros. En él, en tu corazón, caben total y completamente inocentes ellos. En la inocencia de ellos verás tu inocencia. Entonces, mis amores, espero que, bueno, haya aportado un granito de arena a nuestra sanación, a, a nuestra, a nuestro despertar. Y bueno, si hay preguntas o algo, no sé, las dejan por, por el chat, o no sé si después me la puedan pasar. Bueno, en fin. En fin, el caso es que gracias por estar aquí, gracias por estar presentes, reciban un abrazo gigante y un deseo de simplemente de que gocemos de la paz, del amor y la bendición, del que ya somos acreedores, pero no nos la creemos. Así que un abrazo, bendiciones. Martica, mil, mil gracias. Y para recordarles a todos que esto es lo que tenemos en la comunidad. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietudes, uno de los tópicos en la comunidad es precisamente eh, pues para poder sanar. Y en el de Martica precisamente pueden dejar
preguntas, comentarios. Así es. Se y llama la gente- sanar a conciencia. Mi tópico se llama sanar a conciencia, sí. exacto. Y si necesitan alguna consulta con ella, por supuesto, también a ella nos va a dejar el dato para que la puedan contactar. Así que, bueno, estamos afortunadamente en una época en que se nos abren muchas puertas, muchas, y podemos utilizar la que más resuene con cada uno de nosotros, precisamente porque y tú lo mencionabas, es ir a buscar eso que ha sido esa piedrita en el camino que no nos ha dejado avanzar y que de tanto en tanto, en vez de avanzar en el camino, nos regresamos a la piedrita que nos cayó gorda. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de encontrarla, pero lo importante es saber qué hago con la piedrita cuando me la encuentro. Y pues una de las maneras que nos mostraron hoy para llegar al perdón, porque esto es una forma de llegar al perdón, es precisamente esta. Y de verdad que yo te agradezco porque, bueno, lo sentí. Y muchas veces eso, anda uno peleado con el que, con el que supuestamente más ama porque se dejó ultrajar. Bueno, eso reconocí yo. Entonces, al hacer las paces e ir a encontrar que se dejó ultrajar porque estaba pidiendo amor. Y era la única forma que se sentía seguro, siendo dócil, ¿sí? Así que, bueno, y como tú mencionabas, es una parte de mi conciencia creando todo esto. Y por supuesto, si yo la rechazo, me estoy rechazando a mí misma y por eso es el conflicto. Así que bueno, la invitación que tenemos es a abrazar todo esto. Entonces, viene a mi conciencia esa mala interpretación que hice a partir de una historia que yo misma me conté y que lo único que tengo es que abrazarla y permitir que la corrección llegue. ¿Sí? Y ya sabemos que podemos tomar de la mano a quien queramos, al Espíritu Santo, a Jesús, a los ángeles, a la Virgen María, a cualquiera de los maestros ascendidos. O sea, tenemos, ¿sí? Una montonera que está dispuesta a darnos la mano. Así que no tenemos por qué sufrir y, y por supuesto que nos podemos amar. Y entiendo muy claramente una invitación que me hacía en algún momento mi maestro interno a enamórate de ti. Y yo no entendía porque decía, ¿cómo me voy a enamorar de este personaje? Y por supuesto que no es del personaje, porque el personaje no sabe a dónde está parado, pero sí me puedo enamorar de esta parte divina que es la que permite la corrección, que es la que permite ir al pasado a llenarlo de amor, para dejar todos esos vacíos ya arreglados y volver a poner la escena, pero ya corregida. Entonces, eso es lo que me permite todo esto. Y le agradezco inmensamente a Dios, inmensamente, que haya, digamos, a través de mí, traído esta idea de la comunidad calanea precisamente para sanar de todas estas formas. Y yo soy una de las primeras beneficiadas. Así que gracias, mi amor. Gracias, gracias. Martica, yo también, pues quiero dar las gracias, gracias por esta travesía, primero por toda la introducción en la que también me sentí muy identificada y luego mira al pasado. eh, la verdad ha sido muy bonito y te agradezco por esas herramientas de sanación que nos has dado y que también van a quedar aquí en la grabación para que cuando queramos volver a hacer este tipo de terapia, pues volvamos y la hacemos.
Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por hacer parte de la comunidad Calanea. Todos están invitados, todos vamos de la mano, todos crecemos juntos y por eso doy gracias. Gracias, gracias. Gracias infinitas de verdad por esta posibilidad y bueno, solo lo que nos queda es expandir y dar amor. Esa es la función y la misión. Así que mis amores, gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar en la plataforma, por la invitación. Es que todo el tiempo son regalos y hoy ustedes son el regalo. Gracias, de verdad. Así que reciban mi abrazo, todo mi amor y bendiciones por todo el trabajo que están haciendo.